¿Qué tal, queridos amigos? Ya entendimos por qué esa adicción del señor López Cuarto con Cuba. Ya lo entendimos hace tiempo, pero ahora es más evidente. No solamente fue a comprar vacunas a Cuba para los niños mexicanos, cuando se supone que se estaba desarrollando la vacuna patria, que es una de las grandes sinvergüenzadas de este régimen, porque la vacuna patria, si está lista, pues probablemente sirva, si no caduca, para la próxima pandemia, porque para esta ya se le hizo tarde a la vacuna patria. Lamentablemente, el señor López Obrador miente constantemente. Y además, lo que es más indignante es que pretende acabar con la democracia en este país. No solamente por su combate feroz contra el Instituto Nacional Electoral, sino por la manera en que quiere arrebatar todas las gobernaturas en este próximo domingo 5 de junio, en que 6 gobernaturas estarán en juego. Las dos que mantiene el PRI están perdidas, Hidalgo y Oaxaca. Hay negociaciones de por medio, hay embajadas ofrecidas sobre todo al gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat. Hay, en el caso de Hidalgo, un boicot interno del PRI contra el PAN y otras fuerzas políticas con el objeto de que pudiera ganar el candidato de Morena en Hidalgo, el señor Julio Menchaca Salazar. Pero, mientras tanto, la candidata del PRI, por ejemplo, en Hidalgo, es la que fue primera dama de Coahuila, en el colmo del ridículo. Aunque era hidalguense, pues fue primera dama de Coahuila y luego pues su esposo, que es muy poderoso dentro del PRI y que sigue siendo poderoso en la TTTT, digamos que es el priista favorito de Andrés Manuel, el señor Rubén Moreira Valdés, es el que impulsa la candidatura de su mujer. En Aguascalientes está ocurriendo un fenómeno que es digno de analizarse. Una candidata popular, Tere Jiménez, está siendo víctima de cualquier tipo de ataques con tal de evitar que llegue a la gubernatura. Se le han acusado de que si hizo un parque con celdas solares y que con esto endeudó al estado de Aguascalientes o a la ciudad de Aguascalientes por 30 años. Se le ha atribuido todo tipo de situaciones ilegales que desgraciadamente ella no quiso responder en un debate en el que no se presentó. Y esto hizo que tomara fuerza la candidata de Morena, Nora Rubalcaba Gámez, pero una fuerza basada en la corrupción más abyecta, en la compraventa de votos, en todo aquello que Morena, o bueno, Andrés Manuel y quienes lo seguían desde muy temprana edad política, después de que se salió del PRI, frustrado, empezó a señalar los vicios del sistema político mexicano que ahora se han vuelto los vicios de Morena. Para eso trajo a los médicos cubanos, entre los cuales se infiltraron por lo menos 200 instructores antidemocráticos, es decir, instructores que sirven para orientar, por ejemplo, a las fuerzas guerrilleras o bien para ser asesores políticos que obviamente saben arrebatar muy bien a favor del gobierno, como están acostumbrados ellos en Cuba, cualquier posibilidad de triunfo de los opositores. Están para acabar con los opositores, para aplanar el camino hacia una dictadura. Lo que mismo que criticaba este señor López Cuarto cuando era opositor.
la aplanadora priista, decía. Ahora es, o pretende, la aplanadora morenista. Ya hasta se hacen cábalas acerca de cómo va a quedar el marcador. Y el marcador no es igual para unos que para otros. Por ejemplo, en el caso de Tamaulipas. En el caso de Tamaulipas hay encuestas oficiales pagadas por el gobierno que todavía demuestran cierta ventaja a favor de Américo Villarreal. Pero todas las encuestas que se han hecho localmente, incluso algunas nacionales, dan por destacado el repunte de la Alianza Va por México que encabeza César Verástegui Hostos. Y esto es algo irreversible porque parece que ya lo rebasa por más de 7 u 8 puntos. Sin embargo, en las encuestas oficiales todavía aparece Américo Villarreal, un narcopersonaje cuyo hijo también está acusado por fraudes en Holanda, aparece arriba de la Alianza Va por México. Esto revela claramente hasta dónde llega la suciedad del gobierno de este país cuando se trata de arrasar en las elecciones, de acabar con un 6-0. Pero no es posible, porque seguramente en 3 entidades del país, a pesar de todas las intrigas y de todas las miserias humanas de Morena, los opositores van a ganar. Yo no digo que los partidos que proponen la Alianza Va por México estén limpios de culpa. No pueden estar limpios de culpa. Olvidémonos del pasado, por lo que hacen sus dirigentes en el presente. Ese pobre diablo campechano de Alito Moreno, por ejemplo, Alito Moreno Cárdenas, querido por los priistas nacionales, lo aborrecen, pero no tienen los tamaños estos priistas nacionales para enfrentársele a su dirigente aunque lo detesten. De ese tamaño es la cobardía de aquellos que están dejando de ser, porque va a dejar de ser el PRI si pierde las 2 gobernaturas de Oaxaca y de Hidalgo. Les quedará el Estado de México, en donde Morena está cada vez más afianzada como consecuencia de los terribles errores y lastres del priismo tan largo que ha sufrido esta entidad, que no parece posible que se vindique el priismo ni que se vindique una alianza opositora. Allí el rencor priva, el rencor contra el estado de cosas. Y es muy probable que el año que entra el Estado de México vuelva a estar en manos de este poder ominoso de la TTT. Y digo vuelva a estar porque en las elecciones pasadas, hace 5 años, Delfina Gómez ganó las elecciones. No hay nadie que dude esto. Y fraudulentamente el PRI se impuso, porque tenía todo el aparato del gobierno federal a favor del gobernadorcito Alfredito del Mazo, que lamentablemente resultó un pillastre de 7 suelas, o de 4, pero pillastre al fin, que no hizo nada más que enriquecerse más de lo que ya su familia estaba enriquecida a causa de la política venal y sobre todo de la política rufianesca. Esto es lo que va a proponer que seguramente Morena vuelva a imponerse en el Estado de México, 6 años después de un fraude electoral. De un fraude electoral al que se sumó López Cuarto, porque López Cuarto no quiso tomar la iniciativa de defender el triunfo de Delfina
a la que luego pues ya mandó a la Secretaría de Educación Pública para sentirse bien de que una maestra de primaria pudiera ocupar tal cargo. Esto es de una simulación terrible, pero bueno, no defendió a Delfina hace 5 años porque temía que se siguiera escarneciendo a los políticos de la Morena de López Obrador y a la Morena misma, que como el pez está siempre al acecho de sus víctimas con cobardía y con los dientes filosos. Pero resulta que allá en el Estado de México las cosas le vienen bien a Morena porque se cansaron de los gobiernos farsantes, porque ya no toleran más a un priismo ramplón y porque el panismo también ha dado muestras en el Estado de México de venderse al mejor postor, no una, sino varias veces. Entonces ahí las cosas están perdidas. Y queda entonces Coahuila como el último de los bastiones del priismo. Y sobre Coahuila se van a ir toda la jauría de sinvergüenzas que ha contratado López Obrador en Cuba y que ha contratado también en España, aunque sean derechistas, Antonio Solá, por ejemplo, y algunos otros elementos catalanes que no tienen otra cosa que hacer que intrigar para hacer presidentes, como dice su página web, especialistas en hacer presidentes. Y lo mismo en Cuba, aunque ahí no se promueven por la web, pero es claro que hay elementos cuyas tácticas son sencillamente golpistas, golpeadoras, brutalmente hacedoras de gobernadores y también de presidentes. Y es lo que están haciendo en Aguascalientes y lo que pretenden hacer en Coahuila, lo que sería ya derrotar al PRI total y completamente. Sacarlo completamente del juego político. Dejar a ese pobre infeliz que abre la boca y dice estupideces nada más, diciendo que los periodistas debemos morirnos de hambre. El tal Alito Moreno, miserable, canalla, rufián de Campeche, este sujeto execrable, merece ser expulsado del PRI si el PRI tiene alguna dignidad. O se van a quedar callados porque resulta que ya ven al PRI como algo del pasado. ¿Van a quedarse callados en definitiva? Este es el camino que van a seguir los viejos priistas que tanto defienden a su partido, la muerte del partido, para servir ahí de marco a los sepultureros, el mayor de ellos, Alito Moreno Cárdenas. El PRI está a punto de fallecer y no se dan cuenta algunos tontos que siguen dentro del sistema político mexicano defendiendo lo indefendible. Pero no lo defienden a Alito Moreno, pero lo mantienen como presidente del PRI, lo cual es verdaderamente idiota. Y perdónenme la expresión, pero si ya se cansaron y vieron que Alito está llevando al PRI a su destrucción, ¿qué esperan los priistas para actuar? A mí me parece increíble que cese un partido político por extinción. A mí me parece que en el juego democrático debe haber distintas corrientes políticas. Yo nunca votaré más por el PRI, jamás. Quizá voté en mi juventud por razones más bien personales que razonables, por decirlo de otra manera. Pero ya no votaría jamás por el PRI. Bueno, tengo problemas para decidirme por quién votaría yo, porque los demás partidos políticos tampoco me convencen, y eso es lo que está pasando, que los partidos políticos no convencen ya a la ciudadanía. Le quedan chicos a los mexicanos de verdad, como he dicho muchas y reiteradamente,
y no han hecho nada estos partidos políticos para aprovechar las alternancias y depurarse. Al contrario, han sepultado toda esperanza y ni siquiera han corregido el deleznable rumbo de la historia desviada por la corrupción, la demagogia y la represión. Perdónenme, no me van a callar, y lo digo hoy y siempre, con cero cobardía.